¿Por qué la Biblia guarda silencio durante 18 años? ¿Qué sucedió con Jesús entre los 12 y los 30? ¿Estuvo oculto? ¿Fue entrenado? ¿Despertó? No estoy hablando de teorías conspirativas. Estoy hablando de algo mucho más sagrado, la curiosidad del alma, ese impulso que nos lleva a mirar más allá del velo, a preguntarnos qué hay detrás de los silencios que la historia dejó sin voz. Y tal vez, solo tal vez, esta pregunta cambie por completo la forma en que entiendes a Jesús, al alma y a ti mismo. La historia oficial, la que escuchamos desde niños, es sencilla. Después de dejar boquiabiertos a los sabios del templo cuando tenía 12 años, Jesús volvió a Nazaret. Allí creció, obedeció a sus padres y aprendió un oficio. El Evangelio de Lucas lo resume con pocas palabras. Aumentaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y ahí termina el relato. Silencio. Un punto final que dura casi 2 décadas. Se dice que era un tectón, un artesano, un constructor. Probablemente trabajó con piedra, quizás con madera. Tal vez viajó a pueblos cercanos buscando encargos. Una vida humilde, sencilla. Una vida entre manos callosas, herramientas gastadas y días que se repetían con el ritmo del sol. Vivía entre la gente común, respiraba su mismo aire, sentía sus mismas luchas. Era judío, fiel a la ley, asistía a la sinagoga, participaba en las fiestas y peregrinaciones. Su mundo era la Judea ocupada por los romanos, un lugar tenso, cargado de fervor religioso y opresión política. Allí convivían fariseos, saduceos y esenios, cada grupo con su propia visión de Dios, de la pureza, del poder. Jesús creció en medio de esa efervescencia espiritual, viendo sacerdotes discutiendo sobre la ley, campesinos orando por libertad y soldados extranjeros marchando por las calles polvorientas. Todo eso moldeó su mirada, su corazón, su espíritu. La versión común dice que esos 18 años fueron simples: trabajar, estudiar las Escrituras, esperar, prepararse en silencio. Pero, ¿de verdad eso explica lo que vino después? ¿Explica el salto inmenso entre el joven carpintero y el maestro que desafió imperios con palabras que aún resuenan siglos después? ¿Puede una vida tan normal producir enseñanzas tan trascendentes, tan fuera del molde? Incluso en la antigüedad, la gente se hacía las mismas preguntas. Y cuando el silencio es demasiado grande, la imaginación humana lo llena con historias. Así nacieron los llamados evangelios de la infancia, relatos antiguos donde el niño Jesús realiza prodigios, modela pájaros de barro que cobran vida, fulmina a quienes lo molestan, deslumbra a maestros con un poder casi salvaje. ¿Son historias reales? Los estudiosos dicen que no, que son leyendas, mitos nacidos del anhelo. Pero revelan algo profundo: la humanidad no soporta el vacío. Queremos saber qué ocurrió en ese silencio. Queremos entender cómo el hijo del carpintero se convirtió en el hombre que cambió la historia espiritual de la humanidad. Y es que, a veces, el silencio no es ausencia. A veces, el silencio es el lugar donde la conciencia despierta. ¿Qué pasaría si la preparación de Jesús no hubiera sido una vida ordinaria? ¿Y si, en lugar de pasar esos años simplemente tallando piedra y madera, los hubiera dedicado a tallar su propia alma? ¿Y si el silencio fuera en realidad un viaje, uno que lo llevó más lejos de lo que jamás imaginamos? Algunos susurros antiguos apuntan hacia el este, hacia tierras donde el desierto se encuentra con el misterio. Dicen que Jesús viajó en busca de sabiduría, más allá de las fronteras de Judea, más allá de Roma, más allá de lo conocido. Su primera parada, cuentan algunos, habría sido Egipto. No es una idea descabellada. La Biblia misma dice que su familia huyó allí cuando él era un niño, escapando de la furia de Herodes. Egipto fue, desde tiempos remotos, tierra de refugio y de revelación. Un lugar donde lo divino se ocultaba en templos cubiertos de jeroglíficos, donde los iniciados hablaban en símbolos y el alma era considerada eterna. ¿Regresó Jesús allí en su juventud? ¿Pasó parte de sus años perdidos aprendiendo los secretos de los templos antiguos? Algunos creen que sí. Que estudió los misterios de Hermes Trismegisto, el sabio que enseñó que lo que es arriba es como lo que es abajo, que el universo entero es un reflejo del alma humana. Imagina por un momento a Jesús caminando entre columnas grabadas con signos del cielo, escuchando a sacerdotes que hablaban del alma como una chispa inmortal, del cuerpo como su templo. Imagina su mente absorbiendo esa sabiduría ancestral. No hay pruebas aceptadas por la historia, pero sí una resonancia profunda. El mensaje que más tarde predicaría parece respirar el mismo aire de esos misterios egipcios. Pero el rumor no se detiene allí. Porque más al oriente, en las cumbres del Himalaya, se oculta otra historia. Una historia que muchos quisieron creer.
En el siglo XIX, un periodista ruso llamado Nikolás Notovich afirmó haber hallado en un monasterio tibetano unos pergaminos que hablaban de un joven llamado Isa, un sabio venido del oeste. Decían que Isa había dejado Judea siendo joven, que estudió con brahmanes en la India, que aprendió de monjes budistas, y que tras años de silencio y aprendizaje, regresó transformado para enseñar al mundo. Una historia fascinante. Y aunque la mayoría de los eruditos la consideran un mito, su fuerza simbólica es innegable. Porque, real o no, esa leyenda nos habla del anhelo universal de conectar a Jesús con la sabiduría de Oriente, con el eco del karma, la reencarnación, la unidad del todo. Grandes maestros espirituales como Paramahansa Yogananda abrazaron esta visión, viendo en Jesús no solo al Mesías de Israel, sino al Cristo cósmico, el puente entre Oriente y Occidente, entre la fe y la conciencia. Y aunque los documentos de Notovich nunca fueron hallados, la pregunta sigue viva: ¿por qué esta historia resiste el paso del tiempo? Porque llena el vacío. Porque, más allá de la historia literal, simboliza el viaje interior del alma, salir de lo conocido para buscar la verdad, cruzar desiertos y montañas no con los pies, sino con la mente y el corazón. Tal vez Jesús no necesitó viajar miles de kilómetros para hallar la sabiduría. Tal vez la sabiduría viajó hacia él, porque su alma ya estaba lista para recibirla. Pero quizás el viaje de Jesús no fue hacia tierras lejanas, sino hacia las profundidades de su propio pueblo. Porque en Judea también existían buscadores, comunidades enteras que vivían con la mirada fija en el cielo, esperando señales del reino de Dios. Entre ellas, una se destacó por su pureza y su misterio: los esenios. Vivían apartados, en cuevas y desiertos, cerca del Mar Muerto. Eran conocidos como los hijos de la luz, y se veían a sí mismos en guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Oraban, ayunaban y se bañaban en agua fría cada amanecer para purificar su espíritu. No buscaban poder ni reconocimiento, buscaban prepararse para la venida del Mesías. Creían que el mundo estaba corrompido y que solo una comunidad pura podría recibir la revelación final. En sus escritos, los famosos rollos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro guerrero, ambos guiados por el fuego de lo divino. ¿Pudo Jesús haberlos conocido? ¿Pudo haber aprendido de ellos durante aquellos años silenciosos? Algunos creen que sí. Que quizás compartió con ellos las aguas del Jordán, los cantos nocturnos, la espera ferviente del reino que se acercaba. Los paralelos son sorprendentes. Los esenios practicaban el bautismo como símbolo de purificación, y más tarde, Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino de Jesús, haría de ese rito su sello espiritual. ¿Casualidad? Difícil decirlo. Las conexiones entre ambos movimientos son demasiado profundas para ignorarlas. Sin embargo, Jesús no fue un esenio. Su luz brilló en otra dirección. Los esenios eran rígidos, exclusivos, casi cerrados al mundo exterior. Veían a los demás como impuros, indignos del contacto. Jesús, en cambio, rompió todas las fronteras. Comió con recaudadores de impuestos y prostitutas. Sanó a los leprosos, tocó a los intocables. Predicó que el amor era más grande que la ley, que el perdón valía más que el sacrificio, y que Dios habitaba en cada corazón dispuesto a mirar hacia adentro. Los esenios esperaban la llegada del reino de Dios. Jesús proclamó que el reino ya estaba aquí, que estaba dentro de cada ser humano. Ellos vivían separados, purificándose del mundo. Jesús entró en el mundo, ensuciándose las manos por amor. Ellos esperaban dos Mesías. Él enseñó que el Cristo vive en todos. Pero no podemos negar que de ese ambiente, de ese fuego espiritual que ardía en el desierto, surgió la chispa que encendería su misión. Los esenios fueron el eco del tiempo que precede a la tormenta. Jesús fue el trueno que rompió el silencio. Quizás, en los años perdidos, el joven Jesús caminó entre ellos, escuchando sus plegarias, aprendiendo su disciplina, pero comprendiendo que el camino hacia Dios no debía aislar, sino unir. Y en ese contraste, entre la pureza del aislamiento y la compasión del contacto, se forjó su mensaje más poderoso: el amor es el verdadero templo, y el corazón humano, su altar. Olvida por un instante las rutas del mundo. Imagina que el verdadero viaje no fue a través del desierto, ni de Egipto, ni de la India, sino a través del alma. Porque, ¿y si el secreto de los años perdidos de Jesús no estuviera en los mapas, sino en el silencio? ¿Y si ese silencio fue el escenario de su transformación interior? Un viaje invisible, pero más real que cualquier camino bajo el sol. Allí, en el silencio del alma, se gesta lo sagrado. Y en ese silencio, Jesús pudo haber descubierto los misterios que más tarde enseñaría con parábolas, con miradas, con gestos. No con palabras prestadas, sino con conocimiento nacido del alma.
Los antiguos llamaron a ese conocimiento gnosis. No es aprendizaje de libros, ni estudio de letras sagradas. Es un saber que se siente, que se reconoce en lo profundo, como si el alma recordara algo que siempre supo. Los gnósticos, siglos después, hablarían de ese mismo fuego interior, y verían en Jesús no solo un maestro, sino un guía hacia el despertar del ser divino que dormita dentro de cada uno de nosotros. En los textos hallados en Nag Hammadi, esos evangelios prohibidos por el tiempo, Jesús no aparece como un predicador que impone creencias, sino como un despertador de conciencias. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, sus palabras resuenan con un poder diferente. Cuando se conozcan a ustedes mismos, entonces serán conocidos. El reino de Dios está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Allí, la salvación no se trata de esperar algo en el cielo, sino de recordar lo que ya somos. De comprender que el reino no está lejos, ni perdido, sino latiendo en el interior, esperando ser descubierto. Algunos textos gnósticos hablan de unir los opuestos dentro del ser, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, lo humano y lo divino. Dicen que solo cuando el alma se vuelve una con todas sus partes, alcanza la plenitud. Y en ese camino, María Magdalena aparece como la discípula más cercana, la que comprendió los secretos más profundos del Maestro, los que no podían ser comprendidos con la mente, sino solo con el corazón. Los gnósticos creían que el mundo material era una ilusión imperfecta, una sombra que oculta la verdadera luz. Jesús, según ellos, vino a despertarnos de ese sueño, a mostrarnos que la divinidad no está afuera, sino dentro. Que somos chispas de lo eterno, llamas de un mismo fuego. ¿Son estos textos las palabras exactas del Jesús histórico? Tal vez no. Pero reflejan una verdad más amplia, que su mensaje tenía capas, niveles, caminos internos que no todos podían ver. Quizás durante sus años de silencio, Jesús aprendió a escuchar lo invisible, a contemplar el alma humana con ojos divinos. Quizás comprendió que el mayor templo no se construye con piedra, sino con conciencia viva. Algunos maestros antiguos lo llamaron alquimia interior, transformar el plomo de nuestras pasiones en el oro de la iluminación. Y esa alquimia, silenciosa y profunda, podría haber sido el verdadero trabajo de Jesús en aquellos años ocultos, convertirse en Cristo. Porque el Cristo no es un nombre, ni un título. Es un estado del alma. Y todo aquel que atraviesa el silencio, que enfrenta su sombra, que se funde con la luz interior, se vuelve también un Cristo. Los llamados años perdidos no tienen un mapa, ni un registro, ni un diario. La historia no dejó rastro, pero el silencio dejó huella. Y a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Porque el silencio es el espacio donde la divinidad se escucha a sí misma. Donde la semilla germina sin que nadie la vea. Donde el alma se transforma, lejos de los ojos del mundo. Quizás Jesús no necesitó que nadie lo siguiera durante esos años. Quizás no realizó milagros ni pronunció sermones. Tal vez simplemente aprendió a escuchar. A escuchar el susurro de Dios en su interior, a escuchar la voz del amor que lo llamaba desde adentro. En ese silencio, el joven Jesús se convirtió en el Cristo. No por un título celestial, sino porque despertó. Despertó al propósito, al servicio, a la conciencia del uno. A ese estado donde no hay separación entre Dios y el hombre, entre cielo y tierra, entre espíritu y materia. Los antiguos maestros decían que, antes de que la luz ilumine al mundo, debe aprender a iluminarse a sí misma. Jesús, durante esos años ocultos, fue la llama que aprendió a arder sin consumir. Fue el aprendiz que descubrió el misterio en su propia respiración. Y cuando el silencio terminó, emergió preparado. El fuego estaba listo. Las palabras que pronunciaría, los gestos que cambiarían vidas, habían nacido en esa forja invisible del alma. 18 años de oscuridad que dieron origen a 3 de pura luz. Pero este misterio no es solo suyo. Porque todos, en algún momento, vivimos nuestros propios años perdidos, etapas de soledad, de espera, de silencio, donde nadie nos ve, donde el mundo parece haberse detenido. Sin embargo, allí, en ese aparente vacío, el alma trabaja. Allí, en lo invisible, se forja el oro del espíritu. Jesús tuvo su silencio. Y tú también tienes el tuyo. No lo temas. No lo llenes de ruido. Honra tu propio desierto. Porque es allí donde se despierta la sabiduría que no se aprende con libros, sino con el corazón. Los años perdidos de Jesús no son un enigma que deba resolverse. Son un símbolo vivo del proceso que todos atravesamos para encontrarnos con lo divino en nosotros. Nos recuerdan que antes de manifestar luz, debemos aprender a sostener la oscuridad. Que antes de guiar, debemos aprender a caminar solos.
Y que antes de hablar con voz celestial, debemos escuchar el silencio de Dios dentro de nosotros. Así, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en preparación. Deja de ser misterio y se vuelve maestro. Deja de ser vacío y se transforma en luz interior. Porque el mayor secreto no fue donde estuvo Jesús, sino quien se volvió en ese silencio. Y el mayor llamado no es descubrir su historia, sino despertar la nuestra. Así que pregúntate, ¿qué estás forjando en tu propio silencio? ¿Qué llama estás preparando para el día en que debas brillar? Recuerda, el silencio no es el fin. Es el comienzo del despertar. Si este mensaje resonó en ti, si algo dentro de tu alma recordó quién eres, suscríbete y acompáñame en este viaje interior. Porque este no es solo el camino de Jesús. Es el camino de todos los que buscan despertar.